Liderazgo de Magazine. Presenta El regreso del samaritano. En una aldea perdida entre los caminos de Samaria y Galilea, un grupo de 10 hombres cargaba la pesada carga de la soledad y el sufrimiento. Sus cuerpos, marcados por la lepra, eran un reflejo de su aislamiento, no solo físico, sino también emocional. Aunque sus voces resonaban juntas en un clamor de desesperación, cada uno de ellos llevaba su propia historia, su propio sueño roto. Eran hombres de diferentes orígenes, algunos eran judíos, otros samaritanos, pero en el eco de sus lamentos había unidad. Desde lejos, vieron a Jesús acercarse, un rayo de esperanza que iluminaba la penumbra de sus vidas. Y Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros, gritaron a una sola voz, la angustia y la expectativa entrelazándose en su llamada. Cuando Jesús los miró, su corazón se conmovió. Id, mostraos a los sacerdotes, les dijo con una calma que contrastaba con su desoladora fragilidad. Sin dudarlo, los 10 hombres comenzaron a caminar, una chispa de fe encendida en su interior. Mientras avanzaban, sintieron como si el peso de sus enfermedades se desvaneciera, como si el sol brillara más intensamente con cada paso. En ese momento, fueron limpiados, transformándose de seres marginados en hombres renovados. Al llegar a la aldea, la emoción de la curación recorrió sus almas. La libertad parecía a un paso, el retorno a sus familias, el final de una pesadilla. Sin embargo, mientras los otros comenzaron a dispersarse para volver a sus vidas, uno se detuvo. Aquel era un samaritano, quien había conocido el desprecio en su propia piel por parte de los suyos y de los judíos. Había vivido la exclusión que traía la lepra, pero ahora entendía que habían recibido un don, algo que iba más allá de lo físico. Con el corazón rebosante de gratitud, este hombre, llamado Elián, dio la vuelta y corrió de regreso hacia Jesús. Su voz resonó en la aldea desierta, llenando el aire de agradecimiento: «Gloria a Dios, he sido sanado». Cada paso que daba estaba lleno de reverencia, como si cada latido de su corazón le recordara la magnitud de la bendición que había recibido. Al llegar ante Jesús, se postró en la tierra, su rostro tocando el polvo como signo de agradecimiento. «Gracias, Señor», decía entre sollozos, «gracias por restaurar mi vida». Ante su devoción, Jesús sonrió, sus ojos brillando con amor. No son 10 los que fueron limpiados, y los 9, ¿no hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero?, preguntó, mirando alrededor como si buscara a los que habían olvidado el valor de la gratitud. «Levántate, vete, tu fe te ha salvado», le dijo Jesús, y esa frase quedó grabada en el corazón de Elián como una luz guía. Emocionado por la atención, Elián comprendió que su sanación iba más allá de la lepra. Su fe lo había conectado con algo divino y profundo. A medida que regresaba a su hogar, Elián decidió que no solo volvería a su antigua vida, sino que se convertiría en mensajero de la buena nueva. Se propuso contarle a cada persona que encontraba sobre lo que había vivido, sobre la compasión que había recibido y la fe que lo había salvado. Así, comenzó su camino no solo como un hombre sano, sino como un hombre transformado, llevando consigo la responsabilidad de compartir la luz que había encontrado. Con el tiempo, Elián se convirtió en un faro de esperanza para muchos, incluyendo a aquellos que todavía eran rechazados y marginados. Su historia floreció en la memoria del pueblo, recordándoles que la sanación no solo ocurre en el cuerpo, sino también en el alma. A través de él, no solo fue sanado un hombre, sino que se sembró la semilla de la reconciliación y la fe en corazones que había estado cerrados por años. Así, mientras el eco de su gratitud resonaba en cada rincón, Elián se aseguró de que nunca se olvidara el poder del regreso, pues a veces, el camino de volver es tan importante como la propia sanación. ¿Quién como Dios Él es? Mensajero de amor.